Bueno, alumnos, ahora lo que vamos a hacer es dar la segunda parte de lo que es plexo braquial. Nervios del miembro superior. En la clase anterior vimos cómo se formaba el plexo braquial, así que directamente vamos a hablar de las ramas terminales, ¿sí? Primero que nada, hay que ser directo con este tema, si no se van a perder. ¿Cuántas ramas terminales tiene el plexo braquial? 7. Son 5 nervios mixtos, o sea, son nervios que son tanto sensitivos como motores, 2 nervios sensitivos exclusivos, ¿sí? Que sirven, o sea, para la sensibilidad de la piel nada más, no inervan ningún músculo. Entonces, 7 ramas terminales, 5 mixtos y 2 sensitivos. Los mixtos son músculo cutáneo, que es rama terminal del fascículo lateral, el nervio mediano, rama terminal del fascículo lateral y el fascículo medial. Fíjense, fascículos. Cada fascículo lateral y el medial dan una raíz que juntas forman el mediano. Nervio cubital, que sale directamente del fascículo medial, por sí solo. Ahí tenemos 3. Y el nervio axilar y radial. El axilar y el radial nacen del fascículo posterior. O sea, son ramas terminales del fascículo posterior. Estos son los 5 mixtos. Tenemos por último 2 sensitivos puros, que son nervio cutáneo braquial medial, este nace del fascículo medial, y el nervio cutáneo antebraquial medial. Estos dos son sensitivos puros y nacen del fascículo medial. Tengan presente, el nervio sale del fascículo lateral, nervios salen del fascículo medial, y qué nervios salen del fascículo posterior. La otra salvedad que les quería hacer era, el nombre de estos dos nervios, lo pueden encontrar de otra forma. Nervio cutáneo braquial medial, lo pueden encontrar como nervio braquial cutáneo interno. El nervio cutáneo antebraquial medial lo pueden encontrar también como braquial cutáneo interno. ¿Está? Tengan presente esas dos salvedades. ¿Está? Entonces estamos 7 ramas terminales, 5 mixtas y 2 sensitivas puras. Primero vamos a ver el nervio músculo cutáneo. Todo lo que yo les voy diciendo está escrito. El nervio músculo cutáneo nace del fascículo lateral de manera independiente. El trayecto es hacia afuera y hacia abajo. Desciende por la cavidad axilar, penetra en la cara interna del brazo, interna y anterior del brazo, perfora este músculo es el coracobraquial, tenganlo presente, lo perfora, luego da sus ramas motoras para el músculo bíceps braquial anterior y coracobraquial, atraviesa toda la cara anterior del brazo y termina en la piel, ¿sí?, de la cara, en verde les marca, de la cara antero externa y postero externa del antebrazo. ¿Está? Eso es el trayecto del músculo cutáneo. Acuérdense, es un nervio que perfora el coracobraquial. El músculo cutáneo le da inervación a 3 músculos. Todos son del grupo anterior del brazo. El coracobraquial, el bíceps braquial y el profundo, que es el braquial anterior. ¿Ah? Simple. Ahora vamos con el nervio mediano. El nervio mediano, ¿sí?, tiene su origen de las dos ramas. Una rama es del fascículo lateral y la otra rama es del fascículo medial. Las dos se juntan y forman al nervio mediano. Acá. El
El nervio mediano hace un trayecto similar al músculo cutáneo. ¿Sí? Su trayecto es descendente, ¿sí?, por la cavidad axilar, desciende por la cara interna del brazo. ¿Sí? Fíjense la diferencia con el músculo cutáneo. Luego desciende por la cara anterior de la articulación del codo, desciende por el eje del antebrazo, atraviesa a nivel de la muñeca el canal carpiano, eso es muy importante, el mediano pasa el conducto o canal carpiano, y en la mano da sus ramas terminales. Es un nervio sensitivo y motor. El mediano, entonces, ¿a qué músculo da inervación? ¿Sí? El mediano da inervación a todo el grupo anterior del antebrazo. Todo el grupo anterior del antebrazo, menos el cubital anterior. ¿Tá? Entonces, el mediano da inervación a todo el grupo muscular anterior del antebrazo, menos el cubital anterior. En la mano, ¿sí?, el nervio mediano da inervación al músculo abductor corto del pulgar, al oponente del pulgar y al flexor corto del pulgar. Y al primer y segundo lumbrical. ¿Tá? Eso es en la mano. ¿Mm? Entonces, a 3 músculos del pulgar y al primer y segundo lumbrical en la mano. ¿Tá? Recuerden, atraviesa el canal o conducto carpiano, el mediano. Bueno, todo esto es motor. ¿Mm? Luego tenemos el nervio cubital. ¿Tá? El nervio cubital, ¿de dónde nace? ¿Tá? Nace del fascículo medial. Acá en este esquema vemos lo que está en blanco es el fascículo lateral, una raíz para el mediano. Lo que está en blanco y negro, mitad blanco y mitad negro, el fascículo medial, que da una raíz para el mediano y da independientemente el nervio cubital. El nervio cubital tiene también un trayecto parecido al mediano. Desciende hacia afuera, hacia abajo, atraviesa todo el conducto axilar, desciende por el conducto braquial, es decir, cara interna del antebrazo. A nivel de la parte media del brazo atraviesa la aponeurosis en una zona que se llama arcada de Struder. Se hace posterior, es decir, venía todo por adelante, a nivel de la arcada de Struder, que es una arcada fibrosa, atraviesa la fascia y el tabique y se hace posterior. De ahí sigue descendiendo, pasa por la cara posterior de la epitróclea, acuérdense, esto es la epitróclea, el cubital pasa por la cara posterior de la epitróclea, pasa por detrás de la epitróclea, después vuelve hacia adelante, vuelve otra vez a hacerse anterior, venía acá desde acá de la arcada hasta la epitróclea, viene todo por posterior, vuelve a perforar la fascia y se hace anterior. El antebrazo, el nervio cubital desciende del borde interno del antebrazo, tapado por el músculo, tapado por el músculo cubital anterior. Recuerden que el cubital anterior es un músculo del grupo anterior del antebrazo. Entonces, el nervio cubital desciende por la cara interna del brazo, perfora el tabique intermuscular, la arcada de Struder, que es una arcada fibrosa en la mitad del brazo, se hace posterior, pasa por detrás de la epitróclea, pasando la epitróclea a nivel de la cabeza del cúbito, se vuelve a perforar la fascia y se hace anterior, desciende por dentro del músculo cubital anterior, bien pegado al borde medial del antebrazo. A nivel de la muñeca atraviesa un canal que se llama canal de Guyon, acá está el nombre, canal de Guyon. Eso es importante que recuerden. El canal de Guyon es del nervio cubital. El canal o conducto carpiano es el del mediano. Una vez que atraviesa el canal de Guyon, termina en la mano dando sus ramas terminales motoras. En la mano, ¿qué hace el nervio cubital? La mano da un ramo para el músculo abductor del pulgar. Acuérdense que el pulgar, cuando se recuerda el músculo de la mano, el pulgar tenía 4 músculos.
3 de esos músculos están inervados por el mediano. El músculo abductor o aproximador del pulgar está inervado por el cubital. Luego da inervación a el tercer y cuarto lumbrical. Acuérdense que los lumbricales eran 4. El primero y el segundo está inervado por el mediano, el tercero y el cuarto por el cubital. Da inervación a todos los interóseos. Los músculos más profundos de la mano eran los interóseos, palmares y dorsales. Y da inervación también a todos los músculos del meñique, de la eminencia hipotenar. Entonces recuerden, el cubital, su inervación motora principalmente a nivel de los músculos de la mano. Al aductor corto del pulgar, a los interóseos, palmares y dorsales, los lumbricales 3 y 4, tercer y cuarto lumbrical, a todos los músculos de la eminencia hipotenar, que son los músculos que mueven el meñique. Eso en la mano. Y en el antebrazo solamente da inervación a un músculo que es el cubital anterior. Recuerden que descendía pegado a la cara profunda del cubital anterior, bueno, le da inervación a ese músculo en el antebrazo. O sea, el nervio cubital a un solo músculo del antebrazo y casi a todos los músculos de la mano. Bueno, luego seguimos con el nervio axilar circunflejo. Acá, como ven, el nervio axilar nace del fascículo posterior. Recuerden, el fascículo posterior daba 2 nervios nada más, el axilar o circunflejo y el radial. ¿Qué hace? El nervio axilar directamente cuando nace va por debajo de la articulación del hombro y se dirige hacia atrás, rodeando el cuello quirúrgico del húmero. Se dirige directamente hacia atrás. Acá vemos en la cara anterior cómo va por debajo de la articulación del hombro y rodea el cuello quirúrgico por detrás del cuello quirúrgico del húmero. Acá tenemos una visión posterior de la articulación del hombro. Vemos este músculo, ¿sí?, que es el redondo menor, ¿sí? Por debajo del redondo menor, hacia atrás, está saliendo este nervio, que es el nervio circunflejo. Fíjense cómo se ve. Esto que ven acá son las porciones del tríceps. Acá el nervio circunflejo está rodeando todo el cuello quirúrgico, la parte posterior del cuello quirúrgico del húmero. Este músculo que ven acá cortado es el deltoides, lo tapa todo el deltoides. ¿Sí? Entonces, fíjense, por debajo del redondo menor está saliendo hacia atrás, está saliendo el circunflejo. ¿Ah? ¿Cuál es la función del circunflejo? El circunflejo da inervación al deltoides. ¿Ah? El deltoides solamente. El deltoides, recuerden, es un músculo del grupo externo del hombro. ¿Ah? Luego tenemos el nervio radial. El nervio radial, yo generalmente explico con imágenes porque todo lo otro está escrito y les dejo el power. Me tienen el libro para consultar o me escriben al grupo. El nervio radial también es rama del fascículo posterior y hace algo parecido a lo que es el circunflejo. El nervio radial es este que está acá. El nervio radial sale por debajo del redondo mayor. Parece, tenemos el redondo mayor y el redondo menor. Entre el redondo mayor y el redondo menor sale el nervio axilar circunflejo. Y por debajo del redondo mayor sale hacia atrás el nervio radial. El nervio radial va por el canal radial. Si ustedes recuerdan cuando vimos la clase de esqueleto del brazo, dimos húmero, un reparo anatómico que es el canal de torsión, o canal radial. En ese canal va el nervio radial y la arteria humeral profunda. El nervio radial después termina dividiéndose en 2 ramas, una posterior que es motora y la otra anterior que es sensitiva. El nervio radial, ¿cuál es la función? El nervio radial es el nervio de la extensión. ¿Por qué? Porque da inervación motora, o sea, mueve los músculos, da inervación motora a todo el grupo posterior del brazo, a todo el grupo posterior del antebrazo y a todo el grupo lateral
del antebrazo. Es un nervio que permite la extensión del brazo, la extensión del antebrazo, la extensión de la muñeca y la extensión de la mano. Entonces, inerva al grupo posterior del brazo, el grupo posterior del antebrazo y el grupo lateral del antebrazo, motormente. Y ahora más, estos son los 5 nervios mixtos. Y ahora vemos la parte sensitiva. Este cuadro que ven acá, esta imagen, es muy importante para entender la inervación sensitiva, es decir, a través de qué nervio se da la sensibilidad a la piel del miembro superior. ¿Sí? Esto es la cara anterior del miembro superior. Fíjense, habíamos dicho que de los 7 ramos terminales del plexo braquial, 2 eran sensitivos puramente. Acá está marcado con el 6 y el 5. El número 6 es el braquial cutáneo interno. Como su nombre lo indica, da la inervación sensitiva a toda la cara interna del brazo. Braquial cutáneo interno. Y luego tenemos el braquial cutáneo externo, que acá lo marca con el número 5. El braquial cutáneo, el accesorio del braquial cutáneo interno, como el nombre indica, ayuda a la inervación que da el braquial. La inervación a toda la cara interna, a la cara interna, mitad inferior de la cara interna del brazo, más la cara anterointerna, ¿sí? Y posterointerna, que acá no la vemos, pero anterointerna del antebrazo. Entonces, braquial cutáneo interno, la cara interna del brazo. Accesorio al braquial cutáneo interno, comparte la inervación de la cara interna del brazo más la cara anterointerna del antebrazo. Luego, ¿cuáles son los otros? En el hombro predomina el nervio axilar o circunflejo. Todo el hombro está inervado, la piel está inervada por el nervio axilar o circunflejo, la parte sensitiva. Fíjense, prácticamente la cara anterior del brazo está inervado por el nervio radial, de manera sensitiva. Sensitiva, no muscular, sensitiva. Entonces, cara anterior del brazo, nervio radial, sensitivamente. Después del 4 acá, la cara anterolateral del antebrazo, o mitad lateral de la cara anterior del antebrazo, es el músculo cutáneo. Músculo cutáneo. Luego tenemos acá en la mano, ¿cómo se divide? Principalmente la mano, la cara palmar de la mano son 2 nervios principales. Yo lo tomo así. El que ven en violeta acá es el mediano, el que ven en negro es el cubital. ¿Cómo se sabe? Bueno, se toma como eje el eje medio del dedo anular. Por ahí pasa el eje. Toda la línea, todo lo que está lateral a ese eje, o sea, lateral al eje medio del cuarto dedo o del dedo anular, lateral, acuérdense que el pulgar siempre está hacia afuera, lateral es inervado sensitivamente por el nervio mediano. Y todo lo que está hacia adentro o hacia medial del eje del cuarto dedo o del dedo anular es inervado sensitivamente por el cubital. ¿Está? Y por último tenemos la inervación sensitiva de la cara posterior del miembro superior. Recordemos de vuelta, el axilar predomina siempre en el hombro, en el muñón del hombro, anterior y posterior del muñón del hombro. Axilar o circunflejo. Luego, el brazo está dividido en 2 partes principalmente acá en la cara posterior. El braquial cutáneo interno y el nervio radial. Cara posterior del brazo también, nervio radial y braquial cutáneo interno. El antebrazo, del codo para abajo. Del antebrazo hay 3 zonas. La posterior, porque estamos en posterior, posterolateral, porque el pulgar está acá. Posterolateral es el nervio músculo cutáneo. La franja media de la cara posterior, el nervio radial, y la posterointerna, porque estamos acá en el quinto, ¿sí? El lado del quinto es interno, posterointerna, el nervio accesorio del braquial cutáneo interno. Entonces el antebrazo, 3. Músculo cutáneo,
radial en la franja media y accesorio bilateral cutáneo interno en la posterior media. La mano, ¿cómo es? La mano, bueno, seguimos igual el eje del cuarto dedo, ¿sí? El eje del cuarto dedo o dedo anular. Todo lo que está hacia lateral, o sea, hacia el pulgar, es sensitivamente el nervio radial. Sensitivamente el nervio radial. No tiene nada que ver el mediano. Sensitivamente el nervio radial. Y todo lo que está hacia medial o interno, a partir del eje del cuarto dedo, todo lo que está hacia interno o medial es, en la cara posterior, es sensitivamente el nervio cubital. Eso básicamente es inervación sensitiva y motora del miembro superior. La otra salvedad que tienen que hacer es los músculos del hombro. Recuerdan que cuando vimos hombro, vimos que hay 4 grupos musculares en el hombro. El grupo anterior, el grupo interno, el grupo posterior y el grupo externo. El grupo externo era solamente el deltoides, ¿sí? Bueno, todos los músculos del hombro, de examen esto, todos los músculos del hombro están inervados por ramas colaterales. Presten atención a esa palabra, ramas colaterales del plexo braquial, salvo el deltoides. El deltoides está inervado por el circunflejo maxilar. Esa es una rama terminal. ¿Está claro? Entonces, el deltoides es el único músculo del hombro que está inervado por una rama terminal del plexo braquial. El resto de los músculos del hombro, el grupo anterior, el grupo interno y el grupo posterior, están inervados por ramas colaterales del plexo braquial. Bueno, cualquier duda, por favor, me la dejan en el foro y lo discutimos. Vemos cómo hacemos para tratar de solucionarles sus dudas. Avísenme cualquier cosa, por favor. Estén atentos a los avisos en el